Dos cosas. Oiga, Fernando, pero hoy es miércoles. Ujú. Hoy es miércoles, hoy es día de Lotería. lotería y la gente está esperando cuáles son los números que usted... 1, 2 y 4. 1, 2, 4 y el 7. Nada más le faltó 1, 2 y 3 y brinca. Sí, sí, sí. 1, 2 y 4. Bajito, ¿ah? Un bajito, ¿eh? Creo que a la gente le gusta. ¿Sabes qué? La No gente se más, quejen. la gente juega más números entre 0 y 3. Son 4, Sí, 4 sí. decenas. 0, 1, 2 2 y 3. 3. Bueno, Cero, es que el 3 uno, acuerda que dos, nomás y- juegan el 30 y el 31. Sí. Así que, Bueno, pero ahora está saliendo por arriba del promedio. Yo quiero hablarle de muchas cosas que están pasando simultáneamente y probablemente no tenga la capacidad para comprenderlas todas. antes, por favor, quiero como lasallista que soy, pues hoy se dará el sepelio del profesor Adolfo Changón a las 3 de la tarde en el Santuario Nacional del Corazón de María. Así que de parte de alumnos agradecidos de un gran maestro, pues ahí estaré acompañándoles en este último adiós al gran Adolfo Changón. Ahora sí, don José. Sí, yo quisiera partir tocándoles un tema que para mí es un tema altamente delicado y serio y complejo y difícil de manejar. El caso del fiscal de homicidios de Chiriquí, Juan Carlos Cerrut, que aparece en una grabación que se ha divulgado en redes sociales. Entonces, cuando uno enfrenta ese tipo de cosas, y fíjense, nosotros hemos tenido posiciones aquí críticas con respecto a algunos fiscales, con respecto a ciertas cosas, pero son más que nada enmarcados en aquellas cosas que están al margen de la ley o por procedimientos inadecuados. Eso es otra cosa. Pero cuando ve usted un caso como esto, algunas interrogantes vienen a mi mente. ¿Por qué esa grabación? ¿Qué está detrás de todo esto? Esta es la respuesta del Ministerio Público, reaccionando y separándolo de su cargo. Lo que quiero hacer es llamar la atención de que aquí se trata en todo caso de un tema que, no conociendo los detalles, me permite sí poder entender la complejidad del mismo. Si era cierto o no que estaba usando droga, la drogadicción es una enfermedad, en primer lugar. En segundo lugar, el acto de grabarte haciendo eso es una extorsión y eso es un delito. Pero a la larga los fiscales no tienen un montón de escoltas. Ahí tú veías a Tania Sterling y a Zuleika Moore con 6 personas alrededor. Este señor era fiscal de homicidio. Sí, sí. Podría tener más escolta que nadie. Y lo que quiero decirle es que nosotros debemos de ser muy precavidos cuando manejamos estas cosas y tener mucho respeto por las cosas y no estar festinando este tipo de cosas. De manera que hago un llamado al Ministerio Público porque lamento lo que ha ocurrido, Todo, sí. pero yo creo que eso debe manejarse con un grado extremo de precaución, viendo todas las cosas en su conjunto, para que después quienes tengan que emitir el criterio lo emitan con base a la información y no de la forma como lo estamos haciendo. Estamos festinando algo que es de las cosas que pasan a diario en este país. Y lamentablemente contra un hombre encargado de la lucha contra la delincuencia. Esas son las cosas que tenemos que mirar. No estoy diciendo ni en favor ni en contra. Lo que estoy diciendo es mi preocupación por el manejo mediático que se le dio a esto y que inmediatamente salta a la vista el simplismo de producir esto en los medios de comunicación. Esperamos que el Ministerio Público maneje esto con profesionalismo. Es la cosa que quiero decir en primer lugar. En segundo lugar, creo que nos enfrentamos a un escenario en los primeros 15 días altamente complejo. Están ocurriendo cosas y se están haciendo pronunciamientos y creo que no están haciendo una lectura correcta del estado de ánimo del país para abordar todas estas cosas. Ahí antes que veníamos para acá, unos jóvenes que van a presentar. No van a estar con nosotros ahora hablando sobre eso. Esta presentación de Estado Financiero va a estar la licenciada Gina Román, quien es pues directora de planificación de la Caja del Seguro Social. Va a estar explicándonos ese informe que dio y me gustaría que me acompañaras en esta entrevista. Solo de esto quiero decir lo siguiente. El problema de manejar temas de esta naturaleza, como por ejemplo reformas al programa de invalidez, vejez y muerte, es que este es uno de los temas más sensibles en la opinión pública.
Entonces, mi impresión es que han lanzado una granada, una bomba a la opinión pública sin estar preparada la opinión pública para ello. No hay ninguna reforma en el mundo que se haga, porque yo creo que hay que decir la verdad. La verdad hay que explicarla en las etapas en que se tienen que explicar. No es que yo te voy a decir, aquí hay, dentro de 3 años, va a entrar en colapso el IBM, pero los estudios actuariales que están no son confiables. Entonces, ¿para qué dijiste eso? Esa es mi primera pregunta. Pero como la gente da por entendido qué es lo que es un estudio actuarial, yo quisiera explicarle a ustedes qué es lo que es un estudio actuarial. Para que ustedes, yo siempre parto del principio de que para poder conversar debemos saber en el lenguaje de los dos qué es lo que usted entiende por un decálogo de lo que se va a hablar. Bien. Un estudio actuarial no es nada más que el uso de un método en la que se utiliza la estadística y las ecuaciones matemáticas para determinar a través de modelos el comportamiento de los pasivos laborales que se generan a través de las responsabilidades que adquiere una financiera, una agencia de seguro, la Caja del Seguro Social, por ejemplo, en la que se introducen en el modelo variables como cuáles, por ejemplo, el número de asegurados, el crecimiento del programa, el crecimiento de la economía, toda una serie de variables que se meten en ese modelo y que al final la validez o no de ese estudio actuarial, lo que intenta medir al final del día es el riesgo que significa la toma de A o B o la no toma de decisiones, o cuáles serían las decisiones para enfrentar en el largo plazo este tema. Y es una orientación, no es una verdad absoluta, pero es una orientación de los instrumentos modernos que disponemos y tenemos que disponer de ese instrumento para definir las políticas. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener es el informe actuarial, a través de estos modelos que se han corrido en la Caja del Seguro Social. Esa es la primera cosa que debo decir. La segunda cosa que debo decir es que cuando uno hace estas explicaciones y lanza este tipo de expresiones, usted recoja los periódicos de hoy y todas las comunicaciones de ahí. Yo le pregunto a la dirección de la Caja del Seguro Social, ¿cuán efectivo, en términos positivos, fue su mensaje? Fue negativo. No hay ninguna comunicación que haya salido en los medios que sean de apoyo a lo que está planteando la Caja del Seguro Social. Entonces no es un problema de que yo tenga la verdad. El problema es que para tener la verdad yo tengo que socializar la verdad, tengo que explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo. Entonces en la mente del panameño, ahora mismo hay una serie de variables que lo hace ser poco, le hacen tener un sentido de incredibilidad, de no creer en la opinión de ningún dirigente político. Una incredulidad total. Hay una especie de desgaste de la credibilidad. Entonces, tenemos que tener un frente común para abordar este problema. Yo he sostenido durante todas las intervenciones que están aquí que nosotros necesitamos hacer reformas en la Caja del Seguro Social y en el sistema de salud pública de este país. Necesitamos hacerlo. Pero que yo lo diga no lo convierto en una verdad absoluta. Nosotros tenemos que convertir eso. Ahí debieran leerse, Fernando, les tocó a ustedes, a una de las grandes intelectuales de las transformaciones, Rosa Luxemburgo, en su libro Reforma o Revolución, abordaba con la mayor seriedad y la mayor todavía vigencia para mí, de que una reforma llevada en el largo plazo es una revolución. La revolución llevada para destruir un sistema para el corto plazo es un desastre. Un desastre. Simple. Y ella fue acusada de reformista por los leninistas, por los estalinistas. Bueno, y lo mandaron a matar a los socialistas, lo peor del cuento. Y yo sostengo que hay que hacer una reforma de largo plazo en la Caja del Seguro Social, una reforma que resista el cuerpo social del país. Y para que lo resista tienen que estar involucrados todos los que tienen que ver con esto. Entonces, siempre lo primero es lo primero. Cuando yo trato de ver la reforma, entonces yo tengo que tener una estrategia de cómo yo voy a comunicar esto.
Entonces ya tenemos un criterio de que vamos a tomarnos 18 meses para evaluar esto, pero ya dijimos lo que tenemos que hacer. Y por ahí anda circulando un informe de unos actuarios en la que ellos están llamados a reformar lo que ellos llaman variables paramétricas, como el aumento de las edades de jubilación, etcétera, etcétera. Pero antes yo quisiera decirle algunas interrogantes que debemos tener todos en la cabeza. Yo creo que la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública, la salud pública y el programa de invalidez, vejez y muerte necesitan una reestructuración, sí creo. Y que debe ser producto de un debate nacional, también lo creo. Pero veamos algunas cosas, por ejemplo. Cuando yo hago una proyección actuarial, me gustaría preguntarles a los que están diciendo esto, sobre la base de cuál promedio de crecimiento de la economía están haciendo esto. Y cuántas variables de incorporación al programa, porque acuérdense que el programa de pensiones tiene dos, el modelo solidario y el modelo autosostenible. ¿Por qué no pensaron o por qué no piensan en una variable nueva? O si es que la pensaron, si está allí. Más del 40% de la población laboral de este país está en el sector informal y no cotiza. No cotiza. Entonces diseñemos un mecanismo para que esa población cotice sobre la base de que esa población ponga un porcentaje de la cotización y el Estado aporte el otro. Y eso llevaría a elevar el nivel de cotizantes a casi prácticamente duplicar lo que tenemos ahora mismo. Además que la pregunta es, y eso es una pregunta que quiero hacerle a la actuaria que vamos a tener más adelante. Es decir, no olvidemos que Panamá desde hace 5 años tiene su crecimiento está ralentizado de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que menos cotizantes en el tiempo van a tener que pagarle los subsidios de los 120 a los 65 a ese 40% de personas que no están cotizando. Y eso es lo que yo propongo, eliminemos esos subsidios y eliminemos las jubilaciones especiales. Esa es gran parte de la discusión que hay en Francia también. Nosotros tenemos ahora mismo que cuando los policías que se jubilan, que los paga el gobierno hasta una edad, cuando entran al sistema, lo paga el sistema. Y al Ministerio de Gobierno le está costando cerca de 60 millones de dólares anuales. Uno de los más grandes errores que cometió el gobierno de General Torrijos, lo digo con conocimiento de causa, fue nosotros crear tantas jubilaciones especiales sin tener claro la proyección actuarial. Y eso llevó a la Caja del Seguro Social a tener que abordar una responsabilidad más grande de lo que podía. Y tuvo que venir Berleta en el 84 a hacer grandes reformas en esa área. Porque no soportábamos las jubilaciones especiales. Pero ahora, creo que la discusión ha comenzado en un punto en negativo para los que tratan de impulsar la reforma. Porque hemos dicho lo que creemos que se debe hacer, pero hemos dicho que no es lo que hay que hacer, sino que eso es lo que podría hacer. Fíjese qué cosa, en esto no podemos estar con dobles discursos. Le voy a leer aquí, para que usted vea la interpretación que hace el movimiento obrero a través de su más militante rama. Aquí tengo mis lentes, lo voy a decir, lo puedo leer así porque está grande. Dice, comunicado del país. La Junta Técnica actual, este es un comunicado de Suntraga, lo voy a leer textualmente. La Junta Técnica Actuarial, conformada por Luis Carlos Pimentel García, Eduardo José Rodríguez Quirós y Andrés de la Guardia, ha presentado un informe incompleto sin información importante del 2018 sobre la situación de la Caja del Seguro Social a la Junta Directiva de la institución, sin información actuarial del 18 ni estados financieros del 18. Entre estas recomendaciones, entre comillas, están, entre comillas, comenzar los diálogos nacionales con la reforma, para la reforma de la Ley del Seguro Social, es decir, otro diálogo de yo con yo, posiblemente con la mediación del Programa de Naciones Unidas PNUD. Estos diálogos tendrían una combinación de aportes extraordinarios del Estado, aumento de las contribuciones de la cuota obrero patronal, incremento de las edades de referencia de pensiones, es decir, aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres, disminución de los beneficios, entre otras. A esto hay que agregar la posición del sector empresarial de fraccionar la Caja del Seguro Social para avanzar en su privatización. Este es el plan en que coinciden el gobierno de Laurentino Cortizo, las cúpulas de todos los partidos tradicionales y los grupos pseudoindependientes, los gremios empresariales, es decir, el poder económico y político. Son recomendaciones, entre comillas, que coinciden con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional.
Además, queremos denunciar la conspiración que se lleva adelante por la destituir a los representantes de la Confederación Nacional de Sindical de Independientes en la Junta Directiva y así eliminar la única voz verdadera de la crítica en esa instancia. Ante esta situación, nos declaramos en estado de alerta y desde ya llamamos al pueblo honesto y trabajador a prepararse para la lucha en las calles y así detener este plan contra los intereses de los asegurados y su familia. No admitiremos que los que han cafequeado el Seguro Social, que evaden cuotas, estas mafias se hacen negociados, imponen nuevos sacrificios a los trabajadores. Las cuentas por cobrar de la Caja del Seguro Social ascienden a 749 millones de dólares. Por ahí tengo las cifras, que las doy exactamente. Cuentas por cobrar. 734.9 millones. Recientemente el gobierno central pagó 421 millones de dólares y hay deudas del sector privado por 283 millones de dólares. Entonces, yo, a diferencia de lo que está pasando, yo creo que tenemos que incluir a todos en este debate. Pero tiene que ser un debate serio. Un debate en la que nosotros no vengamos con posiciones predeterminadas. Las reformas que vamos a hacer van a ser las reformas que requiere y que resiste el carro social del país. Y tenemos que tener una clara interpretación, una clara lectura de lo que está pensando el pueblo panameño. Y no hay ninguna forma de tenerla si no conversamos con ellos. Entonces, no es un problema de si yo estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad. No estoy diciendo que los informes actuariales son malos o son buenos, primero porque no tengo un informe actuarial en mis manos. He tenido borradores de informes actuariales que indican cosas, ¿no? Y no soy dado a crear alarmas. Creo que hay que hacer un estudio de lo que está ocurriendo. Creo que nosotros tenemos una carga de subsidios que no resistimos. Creo, sinceramente. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Va a depender de la capacidad de la dirección política del gobierno, porque además, la definición de las reformas de la Caja del Seguro Social no será una responsabilidad del director de la Caja del Seguro Social. Será una responsabilidad del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Es su gobierno el que tiene que hacer esa reforma. No es el director de la Caja del Seguro Social. Él no tiene la fuerza política para hacer esa reforma. Y creo que no solamente el IBMS requiere reformas del programa de maternidad, el programa de administración, el programa ¿cómo se llama?, de riego profesional. Riego profesional. Necesitamos hacer reformas en el modelo de gestión del Ministerio de Salud. Tenemos que definir quién es el rector. La Constitución establece quién es el rector del sector salud, que es el Ministerio de Salud. Entonces hemos creado a lo largo de todo esto, vaya a averiguar cuántas instituciones, cuántas organizaciones existen dentro de la Caja del Seguro Social y el Ministerio. Son como 40 que se contraponen entre ellas. Entonces es un problema complicado, complejo de bregar con él. A tal punto que usted recuerda que la última reforma que se hizo bajo la administración del presidente Torrijos se aprobó. Se formó un trepa que sube en las calles. El presidente Torrijos tuvo que echarla para atrás y después tuvimos que negociar de nuevo. De cero. Pero se hicieron algunas reformas que le dieron vida al sistema y cuya vida podría caducar probablemente en los próximos años. Creo que hay un problema real, pero no exagerando las cosas, porque yo le voy a decir la verdad. Más grave que el problema de la Caja del Seguro Social es el hambre que sufren nuestros niños en el campo. Más grave que eso es la pobreza y la pobreza extrema. Más grave que eso es la situación que existe en las comarcas, en la distribución de la riqueza de este país. Es más grave que eso. Entonces, al embarcarnos en una reforma de la calidad de la Caja del Seguro Social, nosotros tenemos que impulsar también, simultáneo a ello, medidas de mitigación. ¿Pero qué está pasando? Simultáneamente que se anuncia esto ayer, con bombos y platillos a las 11:30 de la mañana, el director del IDAN había anunciado un aumento de las tarifas de agua. Fíjense. Y entonces se ha montado una especie de incendio forestal tipo de Australia, que lleva ya 10 millones quemados por allá. Y el peligro de eso es que queme la reforma. Pero además hay una campaña mediática montada
con una matriz de información claramente establecida para debilitar la administración del presidente Cortizo, dirigida a él, a la Asamblea y a la estructura política, montada por gente que tiene intereses políticos, económicos, financieros. Porque no hay duda de que el presidente Cortizo está impulsando y va a impulsar algunas reformas. Entonces yo lo que quiero sugerirle a todo el mundo, incluso al doctor Lao, al cual le tengo un gran aprecio, vísteme despacio, que voy de apurado. No le pongamos una velocidad Frase napoleónica. sin que nosotros entendamos claramente que estemos preparados para ello. El gobierno del presidente Cortizo no tiene una estructura de comunicación adecuada para manejar simultáneamente todo esto. No la tiene. Que no se puede tampoco. Y viene, fíjense en el tiempo. Nosotros tenemos la entrada de las clases en las próximas 5 de marzo. El señor alcalde actual de la capital, fíjese las cosas que hace. Llama a una La consulta a ciudadana una para la consultación playa. el día lunes antes de los carnavales. Vivo, güey. Viveza. ¿Qué apuro tiene eso? Cuidado que son los gaitanes los que lo organizan. Entonces, al plantearle todo esto, usted ha visto lo que se ha formado con la estructura de salarios del IDAN. Y yo soy una persona responsable de eso. Todo lo que hemos trabajado en la administración pública, salvo en instituciones donde existían claramente establecidos los cargos, como en el IRRE, por ejemplo, en el INTEL lo había, porque eran instituciones que fueron expropiadas, unas que fueron traspasadas del gobierno de los Estados Unidos, como el Canal de Panamá, y otras como el IRRE, que fueron expropiadas. La estructura de personal estaba preestablecida con cargos, pero en el gobierno central, a usted lo pueden nombrar de oficinista siendo usted un ingeniero, porque es el único cargo que había disponible. Porque la estructura de personal está preestablecida y es difícil crear un puesto permanente. Y entonces ha formado un lío con esto de los lectores de medidores, que fue la burla ayer. Pero en esa burla hay una crítica. El gobierno y la institución IDAN salió demasiado tarde a explicar lo que debió explicar tan pronto que salió eso. En las noticias que son fake news, lo que vale es la instantaneidad con que usted responde y la capacidad que tenga usted de ser proactivo. Por eso yo no lanzaría una reforma a las tarifas del IDAN si antes yo no lanzo una reforma a la institución del IDAN. De manera que quien está viendo como usuario esto, este tipo está haciendo una reforma que quiere hacer mejor servicio de distribución, va a mejorar la atención al público simultáneamente. Pero decir que voy a aumentar el agua, pero además eso nos cae simultáneamente que el director de la autoridad del Canal de Panamá anuncia que no tenemos agua y aumenta las tarifas, y en el mundo inmediatamente surge la preocupación de que Panamá está aumentando las tarifas y la competitividad de otros contra nosotros comienza la competencia que tenemos nosotros. ¿Usted cree que se queda muda frente a lo que estamos haciendo? Entonces no preparamos a la opinión pública para asimilar, entender, comprender, apoyar, discutir, aportar. Porque si lo que creemos es que podemos imponer este mundo de las imposiciones, se acabó hace rato. El mundo moderno ahora mismo no acepta nada de estas cosas, Fernando. Entonces yo le dejo todas estas preocupaciones porque fíjese usted, escuchaba al ministro de Economía y Finanzas hablar sobre su optimismo con respecto al despliegue económico. Yo me siento optimista con respecto al futuro de este país, en lo particular, sin tener en consideración la cifra del señor ministro. Yo me siento optimista del futuro de Panamá en función de las informaciones que dispongo y de la capacidad de nosotros de aprovechar lo que está ocurriendo en el mundo. Pero para hacerlo, yo necesito ciertos acuerdos fundamentales en el país para que actuemos conjuntos en temas importantes: caja del Seguro Social, educación, salud, lucha contra la pobreza y la desigualdad. 5 temas. ¿Suficiente? Y necesito reincorporar a la nación ese debate. Pero le estamos soltando petardos a la gente. Es que necesitamos
no incorporar ese debate. Es que aquí nos hemos olvidado de debatir. Aquí hemos olvidado que el país es de todos y que todos somos parte del problema y parte de la solución también. Aquí, con esa exclusión que ha habido en los últimos años, hemos pensado de que uno puede gobernar con un pedazo de la población y ni siquiera poniendo la atención. No es posible, al resto. porque además la campaña antipartido no afectó solo. Uno de los grandes daños a toda esta estructura que ha pasado, que dejó el último quinquenio, es que afectó a la estructura total, a total. Descalificados total para cualquier cosa. Sí, entonces eso solo lo podemos reconstruir los que tenemos una conciencia de que los cambios se tienen que hacer en una forma organizada, programada y teniendo en clara accionar a la gente, creyendo que la consulta es real, no consultas falsas, no diálogos para no dialogar, diálogos para llegar a acuerdos que se van a implementar. Y eso significa el fortalecimiento de las estructuras políticos partidarias, de la participación ciudadana, de los trabajadores, de los empresarios. Eso significa, por ejemplo, qué vamos a hacer con el IDAN, qué vamos a hacer con la empresa de transmisión eléctrica, qué vamos a hacer con esto de las grandes preocupaciones que tienen nuestros panameños con respecto a las tarifas eléctricas. No dejo de recibir yo quejas sobre Naturgy, no dejo de recibir quejas sobre el aumento del costo de la energía, sobre el suministro de agua, sobre el problema de mercado, sobre el mal estado de las calles, sobre el problema del desempleo y la seguridad. Entonces yo creo que, pero también miro el mundo y no dejo de ver que el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Sí. Nosotros tenemos que poner el ojo en el mundo y tener que tener nuestro corazón en sintonía con el corazón suyo. Y así nos entendemos.